me voy a centrar en aspectos naturalmente de carácter general, pero un poco quizás más específicos que lo que han sido las conferencias anteriores, que sirven de soporte para esta. En particular la hemos querido titular Modelos no locales fraccionarios. Como ven, casi todas las conferencias llevan lo de no locales y lo de fraccionarios. Queremos destacar claramente la importancia de este tipo de operadores para la modelización de la dinámica de procesos que no son anómalos en sí mismos, que vienen regulados, sobre todo en sus leyes constitutivas, por leyes, incluso yo diría, de la mecánica clásica newtoniana, pero que, sin embargo, la dinámica del proceso es alterada y se convierte en anómala debido al medio a través del cual se produce. Este es el modo más fácil de expresarlo cuando hablamos en términos espaciales, el medio espacial. Naturalmente, no solo el medio espacial es el que tiene que alterar el proceso, se puede también alterar en el tiempo por diversas razones. En el caso de las poblaciones, que es en ejemplos muy sencillos de competencia entre poblaciones, es donde me voy a centrar, lo veremos fácilmente. Como estamos hablando de competencia de poblaciones y evoluciones en el tiempo, pero claro, las poblaciones están viviendo un medio determinado y lo que ocurre en el medio de modo natural va a afectar. Hay determinados problemas de competencia de poblaciones que quedan perfectamente modelizados con lo que diríamos son los modelos ordinarios lineales o no lineales, pero sin embargo sabemos que hay pues problemas más complejos, unas veces más complejos por el medio, otras veces más complejos por la propia dinámica que se establece en el medio y otras veces complejos por la dinámica que se produce en el medio, pero a distintas escalas de espacio o de tiempo. Esto en biología es una cosa que se entiende perfectamente. Yo no soy especialista, no voy a profundizar más, pero lo que sí quiero resaltar es que hay medios extremadamente anómalos donde los modelos ordinarios, lineales o no lineales, insisto, incluso, digamos, no locales, es decir, aquellos en los que se utilizan las técnicas de no localidad clásicas, se modelizan pues relativamente mal. Bueno, ¿y qué producen estos operadores fraccionarios? Lo que van a producir es una mejora en esos modelos. Es decir, vamos a tener entonces la perfección, es decir, con esto, no, esto no es más que una herramienta más a aportar. ¿Qué aporta? Aporta no localidad, es decir, aporta en el modelo intrínsecamente, a través de un núcleo, aporta no localidad. Lo que ocurre es que los núcleos de estos operadores son muy particulares y son un caso particular de lo que en otros tipos de modelos, como el profesor Vázquez indicaba antes de ayer, pues se utilizaban como modelos en términos de ecuaciones integrales. ¿Qué ocurre con estos núcleos? Pues que deben ser muy buenos. Lo debemos garantizar, hay mucho trabajo por hacer, también lo decían, digamos, los dos profesores que han dado conferencias anteriormente a mí en este ciclo. Hay mucho trabajo por hacer. Pero, ¿por qué me atrevo a garantizar que este núcleo tipo potencia de alfa menos 1 debe ser un núcleo que aporta memoria y ser bastante bueno? Pues como saben, en general los matemáticos, los ingenieros mucho más, digo los físicos, los ingenieros mucho más, y van por delante de lo que vamos haciendo los matemáticos en general. Pero como hay honrosas excepciones, en muchos campos, la más conocida de ellas probablemente son digamos, las teorías de la relatividad de Einstein, que perseguían un fin determinado, no me voy a hacer yo el que lo explique, pero perseguían un fin determinado y, sin embargo, de la matematización del modelo se derivaron consecuencias que eran absolutamente imprevisibles en aquel momento. Tanto es así que no solo por ser judío, sino también por esto, se dilató mucho el darle el premio Nobel a Einstein.
Nadie se creía lo de los agujeros negros, nadie se creía lo de la velocidad de la luz, la limitación, nadie se creía lo de que se pudiera ir a tales velocidades, la masa no se mantuviera constante, nadie se creía una serie de cosas que eran impensables en nuestro mundo normal. Bueno, no voy a comparar una cosa con la otra, pero lo que quiero decir es que este núcleo ha sido contrastado de modo un tanto osado por grupos muy importantes de mucho prestigio en institutos y en universidades absolutamente relevantes, no les voy a cansar aquí con listas de este tipo, han sido probadas en muchos campos y han mejorado notablemente los resultados obtenidos, digamos, como los modelos ordinarios. Con lo cual, digamos, esto nos hace pensar que este núcleo tiene características interesantes en muchos modelos anómalos. Vamos a simplificar todo esto de la dinámica de los procesos a través de medios, modelos anómalos. Y, digamos, lo que es más complicado es justificarlo. La mayor parte de las justificaciones que hasta el momento existen vienen desde el campo de lo estocástico, la herramienta estocástica. Bueno, y eso se explica muy fácilmente. Eso se explica porque, digamos, cuando un modelo es complicado, realmente complicado, y uno se encuentra con un grupo de investigación aplicado, y, digamos, además, para entender bien los modelos no lineales que los matemáticos nos esforzamos, además, en escribir con dificultad para que sean leídos por otros, pues la verdad es que les quedan pocas alternativas. Y una de las alternativas válidas digamos, en la matemática aplicada, en los campos aplicados, es justamente el uso de modelos como el CTRW para explicar el browniano o los movimientos de tipo anómalos en el sentido difusivo, es decir, los modelos sub o superdifusivos. Podría entrar en esa línea. Vamos a explicar el porqué de esos modelos. Bueno, pues lo que hemos decidido es explicar, centrarnos en otro tipo de modelos, también sencillitos, siempre cogiendo ejemplitos que podamos seguir todos, e intentar dar algunas razones al respecto. Luis, te agradecería, por favor, que 10 minutos antes de que tuviera que parar, me avisaras, porque soy un despistado, como sabes. Una hora menos. Así que comenzaré pues, con lo que he dicho. Nos vamos a centrar pues, en modelos fraccionarios. ¿Qué es un modelos diferenciales? Fraccionarios, claro. Podemos hablar de modelos algebraicos, modelos diferenciales, es decir, ecuaciones diferenciales de orden fraccionario, que es pues, lo mismo que una de orden ordinario, solo que aparecen, pues en el caso ordinario aparecerá una variable independiente, una dependiente y distintas derivadas de orden que pueden ser incluso complejos. Bueno, ¿eso qué significa? Pues que tendremos que introducir algunos operadores que generalicen al operador ordinario, es decir, que incluyan el caso ordinario. Cada vez que hagamos esto, cada vez que se produce una generalización, ¿qué debemos esperar? Pues ventajas para resolver el problema que queramos. ¿Dónde van a estar las ventajas? En que esos operadores, que son diversos, no es único, como al principio durante mucho tiempo se creyó, se buscaba el mejor operador, no, el mejor para cada problema. Esos operadores van a contar con esa propiedad de no localidad, es decir, van a ser una especie, van a involucrar a una convolución, a un núcleo de convolución, y va a pasar algo parecido a lo que pasa pues cuando trabajamos con la transformada de Fourier y las señales y utilizamos los núcleos de convolución para eliminar ruidos, etcétera, etcétera. Algo parecido a eso ocurre con estas convoluciones. Mantiene memoria, mantiene lo que está ocurriendo en el entorno de la dinámica y se diferencia esencialmente de los operadores de derivación ordinaria, en que los operadores de derivación ordinaria por su propia naturaleza son locales, es decir, solo tienen que ver con lo que está pasando en el punto. Claro, tenemos como alternativa a los operadores en diferencias finitas, pero ya esos son otro mundo, otra historia, ¿vale? ¿Qué ocurre entonces? ¿Qué perdemos? ¿Ganamos eso? Vamos a ganar eso, sospechamos que vamos a ganar eso. Bueno, yo les puedo confirmar, vamos a ganar eso.
pero algo tendremos que perder a costa. Bueno, pues a costa de ganar eso perdemos muchas cosas. Perdemos propiedades que todo el mundo está acostumbrado a utilizar porque se las enseñan desde bachillerato y en muchas ocasiones pues con regla y reglazo en la mano. Es decir, o te sabes estas propiedades o eres un subnormal y no puedes ir a la universidad. Y por tanto, digamos, para todos son naturales. Por ejemplo, la ley de índice de la derivación, derivada de una derivada, es derivada al cuadrado, pues a ver quién dice lo contrario o le dice al profesor de instituto lo contrario. Pues es que esa es la propia definición. Bueno, pues en el caso fraccionario en general eso no ocurre y tenemos que colocarnos en espacios concretos para que eso ocurra. Sin embargo, con las integrales, pues sí que ocurre, como en el caso ordinario. Pero, sin embargo, mantenemos algunas propiedades muy importantes. Las derivadas esas fraccionarias van a ser inversas por la izquierda de los operadores de integración, etc. ¿De acuerdo? No voy a abundar más, digamos, en lo que serían las bases matemáticas. Digamos, hay varios libros que se pueden consultar y, digamos, pues, donde pueden ver cosas de este tipo. Y si simplemente en Google pues ponen las tres palabras, Fractional Differential Equation, Fractional Model, mejor en inglés que en español, claro, hay mucha más bibliografía en inglés, etcétera, les aparecerán, se los aseguro, muchísimo. Subdifusión en inglés, process o algo por el estilo, muchísimos. Y además, fíjense dónde están los autores trabajando. Bueno, sin insistir más en estos términos, digamos una cosa. Una de las propiedades, bueno, se pierde la regla de la cadena, se pierde la derivada de un producto, se pierden cosas muy importantes. Pero, a ver, una de las cosas que se gana y que el profesor Vázquez ya mencionó antes de ayer, estamos acostumbrados, es un libro, es un ejemplo de texto. Claro, los físicos y los matemáticos se moverán mejor, la gente que viene de otras áreas, pues un poquito peor, pero créanselo. Hay una función muy famosa que se llama función de Weierstrass y que básicamente es esta función que está aquí, una serie que define una función, y olvídense de este beta, supongan que beta es igual a 0, y por tanto que esto es un coseno normal y corriente, y que la b y la a son parámetros con unas restricciones concretas. Bueno, pues en esa función es una función que, digamos, aparece en los libros de textos como ejemplo clásico que se explica en primero de matemáticas, claro, cuando se explicaba matemáticas a fondo en el grado, no lo dudo, pero se explicaba y se cogía como ejemplo de una función que era continua, pero no derivable, porque no era fácil encontrar funciones que no fueran derivables, salvo cuando tenían algún piquito, y entonces no eran derivables en un punto, pero no en un intervalo, no en un trozo largo. Entonces, esta función está construida ad hoc. Bueno, ¿y qué tiene de particular esta construcción ad hoc? Ya después se construyeron más. Pues tiene de particular lo que el profesor Vázquez decía el otro día, es un fractal, básicamente. Es decir, tiene una longitud infinita en un intervalo, si la dibujamos en el plano, el dominio tiene un área finita, sin embargo, tiene una longitud infinita. Y me atrevería a decir que el área que ocupa dentro de ese rectángulo, pues podríamos considerarla como mucho más que dimensión 1, aunque en este caso no es claro, esto sería casi seguro de dimensión 1 o prácticamente 1. Bien, pues si nosotros cogemos una función de ese tipo, no exactamente esa función, cogemos este coseno, que no es más que una generalización, para beta igual 1 se obtiene el coseno ordinario, no tenemos más que coger esta generalización, que está puesta en base de una función bien conocida, que es la función de Mittag-Lefley, que generaliza la exponencial. Pues si cogemos esa función, se verifica que la derivada, entiendan esto, olvídense de si es una u otra derivada, una derivada de orden fraccionario, ¿vale? Una generalización que para beta igual 1 se convierte en la ordinaria. La derivada de esta función, que como veremos después es un fractal, es igual a otro fractal, que es justamente la función de Weierstrass clásica. Luego, digamos, alguna característica tienen que tener de ventaja realmente importante este tipo de operadores.
Bueno, ¿dónde lo podemos utilizar? ¿Hasta dónde lo podemos? Bueno, es complicado de decir. Pero si uno se imagina el teorema de existencia y unicidad y que esto es viable y uno puede poner una condición por donde pasa el fractal, pues las ecuaciones fraccionarias podrían estarnos determinando comportamientos tan extraordinarios como eso. Eso es imposible. Digamos, esto constituye una barrera insalvable para cualquier modelo ordinario, sea lineal o no lineal. Valga como ejemplo simplemente de, digamos, una frontera donde podemos traspasarla con los modelos fraccionarios. Pero bueno, nos vamos a centrar en este tipo de cosas, no, ni mucho menos, en cosas mucho más sencillas. Vamos a ver propiedades mucho más sencillas que nos van a ser útiles para hacer este tipo de cosas. Estas gráficas son interesantes no por verlas, que todo el mundo sabe más o menos lo que es, sino, miren, esta sería la gráfica de esta función, pero en este intervalo 0,8, esta es en 0,50, esta es en 8,01, fíjense, en 0,01 de distancia, cómo se parecen, claramente son fractales. Bien, aquí simplemente les he señalado algunas de las muchas referencias que podía haber propuesto. Quizás me quisiera centrar en esta del año 2000, puesto que yo la considero, digamos, un punto de ruptura de lo que podríamos considerar el progreso del desarrollo de los modelos fraccionarios. Fíjense que me separo del cálculo fraccionario, ya me quedo más centrado en modelos, de los modelos fraccionarios aplicados a casos reales y que se empieza a producir a mediados de los años 80 y en los años 90 ya coge una velocidad de crucero realmente interesante. Bueno, a partir del 2000 la velocidad ha ido incrementando y realmente es importantísima. El volumen de publicaciones en este momento es realmente muy importante. Y para mí esa publicación de Mezler-Keffler pues constituye un punto de ruptura donde las cosas han evolucionado en esta última década de modo realmente vertiginoso. Bueno, aquí les señalo algunos campos, teoría de materiales, transporte, dentro de la física y la química, en un montón de campos, dentro de la teoría del caos, en los fractales, en la geología, todo lo que tiene que ver con medios porosos y medición a través de ultrasonidos, por ejemplo, de superficies, diferencias, digamos, de medios porosos. Piensen en ecografía, piensen en, esta mañana estaba viendo el telediario y decía, bueno, la esperanza del mar, me parece que era, va a salir para hacer durante 7 meses una prospectiva de los fondos más profundos bueno, pues esto como se hace, además de tomar muestras, etcétera, mandando señales sonoras que tienen que regresar y midiendo, digamos, las diferencias que hay entre una y la siguiente. Básicamente es eso. ¿Y quién dice cuál es la velocidad a la que debería de regresar? El modelo matemático que está detrás. ¿Y cuál es el modelo matemático que está detrás y se está utilizando? Pues los modelos que se están utilizando son ordinarios. Y en los medios porosos, esto es tremendamente engañoso. Esto es como cuando tenemos wifi en casa y las paredes son de las antiguas. Se comen la energía de la señal y lo que devuelven no llega a la habitación de al lado. Bueno, pues ahí está pasando una cosa por el estilo. Ahí tienen infinidad de aplicaciones, bueno, en las ciencias de la vida, etc. Simplemente pasando por arriba, puesto que el profesor Vázquez el otro día ya hizo una muestra de ello, pues algunos de los operadores, los denominados de Riemann-Liouville, de Liouville, y vean el núcleo al que me refería antes, un núcleo de tipo convolución, no necesariamente tiene que ser de tipo convolución. Por ejemplo, son útiles núcleos del tipo x elevado a beta menos t elevado a beta, todo elevado a alfa menos 1, o g de x menos g de t, todo elevado a alfa menos 1, es decir, convoluciones más generales que las clásicas de tipo Laplace. Son núcleos muy interesantes, digamos, con aplicaciones reales. Bueno, esto, digamos, ahí donde va a estar el secreto de estos operadores.
Estos serían los operadores de derivación correspondiente, que como ven son una derivada ordinaria actuando sobre una integral de ese tipo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando metamos aquí una función, como pasa en el caso ordinario, y el teorema nos dice el teorema fundamental del cálculo integral, al integrar una función, por ejemplo, continua o menos, L1, la mejoramos. La integración es un proceso de mejora. Luego, si es suficiente buena, pero no tan buena la función, por ejemplo, continua, la podemos convertir en derivable, como nos dice el teorema fundamental del cálculo integral. Eso pasa aquí con estas derivadas que estamos metiendo. Estos operadores integro-diferenciales tienen esas buenas propiedades porque la integral mejora la función. Y luego la derivada pues hace cosas más virgueras. Pero es que además en el núcleo tiene convolución. Y no tenemos que añadirle unos términos que en cierto modo y en muchísimos casos son prácticamente ficticios, es decir, puestos al azar y no calculados en absoluto y simplemente añadidos al modelo para que se comporte más o menos como yo quiero. Bueno, entonces deberíamos decir aquí, bueno, ¿y por qué me admites ahora este núcleo que tienen estos operadores? Digo que están contrastados, pero no los admito. Yo admito un núcleo de carácter general K de xt. Y lo que propongo es que en cada caso se encuentren las leyes constitutivas, y estoy hablando de mecánica newtoniana, las leyes constitutivas que en la mecánica newtoniana aparecen de modo experimental, como la ley de Fourier, por ejemplo, de tal manera de que para un medio concreto anómalo, ese núcleo sea calculado experimentalmente. Y ahora me centro y digo, bueno, y en los operadores que estamos utilizando ese núcleo es suficientemente bueno. Sí, señor, es suficientemente bueno y está contrastado. Pero cuando usted tenga un problema distinto, es probable que tengamos que encontrar cuál es el núcleo adecuado. Por eso hay muchos operadores, pero no suficientes. Y por eso hay mucho trabajo que hacer. Bueno, estos son el de Grunwald-Linikoff. Y ahora, rápidamente, simplemente voy a ver la función de Mittag-Leffler. La función de Mittag-Leffler, el profesor Vázquez el otro día la mencionó. Si se dan cuenta, si beta es igual a 1 y alfa es igual a 1, esto no es más que la exponencial. Luego, esto lo podemos ver como una generalización de la exponencial. Bien, pues si con esta función de Mittag-Leffler creamos esta función, que es una potencia x elevado a alfa menos 1 por una exponencial, que en el 0 se va a portar mal, pero en el resto de los puntos se comporta muy bien, y resulta que la k es negativa, veremos que va a tener unas propiedades excelentes para determinado tipo de cosas. Otra función que podemos crear con la función de Mittag-Leffler, pues si a beta le damos el valor 1, y entonces la llamamos de esta manera, y hacemos lo mismo con el núcleo, es decir, el núcleo simplemente es lo que ponemos aquí en donde está la x. Esta función también va a tener estas curiosas propiedades. Propiedad número 1, ¿qué cumplen? O sea, ¿cómo definirían ustedes una exponencial de modo natural? Como la solución de una función de la ecuación diferencial y' igual i. ¿Por qué? I' igual a A por i, si es e elevado a x o a t. ¿Por qué? Pues porque la propiedad de la derivada de una exponencial la conocemos todos. La derivada de e elevado a x es e elevado a x. Luego, i' igual i es solución de esa ecuación diferencial. ¿Y qué otra condición tiene? Pues que verifica una condición muy concreta, en el 0 vale 1. Bueno, luego, es natural que nosotros ahora nos preguntemos para estos operadores si existe una función que generaliza la exponencial, pero al mismo tiempo verifica una ecuación diferencial igual de sencilla. En este caso diría i elevado a alfa, derivada de orden alfa, igual i. Pues fíjense, esas dos generalizaciones de la exponencial que he dicho, una verifica esa propiedad con el operador de Riemann-Liouville y la otra verifica esta propiedad con el operador de Caputo. La diferencia entre las dos es que el operador de Caputo tiene la propiedad de que la derivada de una constante es 0, mientras que el operador de Riemann-Liouville la derivada de una constante no es 0. Pero eso no quiere decir nada. Unas sirven para un tipo de modelos y otras para otro tipo de modelos. No como muchos autores dicen, bueno, la de Caputo es la buena porque anula. No, ¿qué dices que porque anula es buena? O sea, es buena para lo que es buena, claro, y deja de ser buena para lo que deja de ser buena. Cuando te interesa poner una condición inicial, por ejemplo, como la delta de Dirac, ¿qué le estás pidiendo? Que sea finita en el momento inicial, ¿verdad que no le pides ese tipo de cosas? Pues
Cuando pones una condición inicial de tipo una integral o una derivada de Riemann-Liouville, lo que estamos pidiendo es que en el momento inicial pues haya una especie de disparo. Por ejemplo, cuando introducimos con una jeringuilla un antibiótico en una persona, eso lo representamos normalmente en una delta Dirac. ¿Por qué? Hombre, nos va bien, tiene unas buenas propiedades, pero ¿por qué? ¿De verdad se comporta, se va al infinito de esa manera? No lo sabemos. Simplemente se utiliza. Luego, los modelos no son buenos o malos solo porque tengan esta propiedad. Lo que hay es que utilizar la propiedad que conocemos para los modelos que sean adecuados. Por lo menos eso es lo que vengo a vender. Permítanme que lo venda, puesto que es aquello de lo que vivo casi. Bueno, decía que estas exponenciales iban a tener unas propiedades muy interesantes. Mire, cuando el exponente es negativo y el alfa está entre 0 y 1, el comportamiento de las dos, una viene desde el infinito y otra no. Es la única diferencia entre una y la otra. Pero el comportamiento de las dos es el mismo que el de decaimiento de una exponencial de exponente negativo, como e elevado a menos 7. Pues igual que se comportaría e elevado a menos 7x, baja. Y sin embargo, si alfa es mayor que 1, cambia el comportamiento y empieza a tener un comportamiento que correspondería a las soluciones de una ecuación diferencial del tipo y segunda más i igual 0, es decir, combinaciones de seno y coseno, procesos oscilatorios. Esas ecuaciones constitutivas son la ecuación de segundo orden con coeficientes constantes, con las raíces complejas, son las típicas que dan lugar a procesos oscilatorios. Bueno, pues esa especie de exponencial que es representado como exponencial es como si ahí tuviera una i compleja, pero no la tiene, ¿eh? Y su comportamiento es oscilatorio aquí, pero oscilatorio con decaimiento. Mientras que aquí se comporta como una exponencial. Este me lo ahorro, no voy a mencionarlo más. ¿Y dónde debe tener bastante interés eso? En cuestiones de tipo ondulatorio. ¿Y dónde debe tener bastante interés esto? Donde en el modelo final, en la solución del modelo, tengan que ver decaimientos de tipo exponencial o crecimientos de tipo exponencial. Las dos se comportan cuando la K es positiva con un crecimiento análogo al de una exponencial. ¿Y en qué se diferencian entonces? ¿Para qué tanto cuento? Es decir, todo esto para meterme una función que se comporta pues, prácticamente igual que las que conocemos. No, tiene una característica muy especial. El comportamiento, sobre todo me voy a centrar cuando alfa está entre 0 y 1. El comportamiento cuando alfa está entre 0 y 1 es el de una exponencial, pero en el decaimiento es mucho más lento que el de una exponencial. De tal manera que puedo controlar muchísimo más la velocidad de decaimiento. Y al contrario, en el caso del crecimiento, 3/4 de lo mismo. Cuando alfa es mayor que 1, el caso de crecimiento es mucho más rápido, y cuando alfa es mayor que 1, pero K es negativa, las oscilaciones oscilan, digamos, decaen más rápidamente a 0. Bueno, dicho esto, me voy a centrar en un tipo de técnica matemática que les sonará a todos los que bueno, provienen del campo de la ingeniería, la física o las matemáticas, y les sonará menos pues, a los que vienen de otros campos. Simplemente lo he puesto con el fin de los que vienen de otros campos. Bueno, me voy a fijar solamente en dos ejemplos y muy rápidamente. Uno, la técnica es el espacio de fase. El espacio de fase lo que hace es, cuando yo tengo un sistema de ecuaciones diferenciales o cuando tengo una ecuación diferencial simplemente y es no lineal, es decir, es difícil de resolver, pues hoy en día tenemos, bueno, cuando no hay parámetros de por medio, cuidado, cuando no hay parámetros de por medio, y suelen haber parámetros de por medio porque yo quiero controlar las situaciones. Cuando no hay parámetros de por medio tenemos un análisis numérico muy potente hoy en día. Pero cuando hay parámetros de por medio nos siguen interesando las cosas, ver las cosas analizadas desde un punto de vista analítico. En ese caso, digamos, cuando este no es el caso de este ejemplito, pero cuando el modelo, este sería el modelo, y este es el ejemplo del que hablamos, un armónico, digamos, un resorte y una masa que se va moviendo, ¿no? ¿Qué es lo que le ocurre a ese modelo? Pues si uno representa la T
la evolución de t frente a x, pues va representando una curva que hace así. Pero eso sí la sabe pintar. Pero si uno quiere decir propiedades de las soluciones y quiere hablar de todas las soluciones, no de esta solución, y tiene dificultades para resolverla porque depende de un parámetro, una buena estrategia, no lo dice todo, pero dice mucho, una buena estrategia ahí sea lo que se llama el plano fase. El plano fase es simplemente representar para cada t el par x, x', es decir, la x frente a su derivada. La derivada representa la velocidad. Luego, para cada t, cuál es la posición y la velocidad en el punto. Luego, ese plano, según se produce acá un movimiento u otro, me puede, por ejemplo, señalar dónde están las soluciones periódicas. ¿Dónde habrá una solución periódica? Cuando en el plano fase se me forme algo cerrado, que no tiene por qué ser una circunferencia, puede ser una elipse, o puede ser un chorizo, pero cerrado. Eso está representando el problema mío tiene soluciones periódicas, y a veces cuando hay soluciones periódicas son muy interesantes para la modelización de determinado tipo de fenómenos. No solo para el estudio de funciones periódicas y este tipo de cosas, que también es interesante, claro, desde el punto de vista matemático. En este caso, simplemente si sustituimos el x punto por y, nos aparece pues unas elipses que para distintos valores de los parámetros que tenemos aquí, pues esto sería la representación del plano fase. Y eso nos indicaría periodicidad. Mire, el movimiento de un péndulo simple, bueno, prácticamente todos lo hemos visto y vamos, se puede ver en cualquier libro elemental de ecuaciones diferenciales. Esta es la ecuación, es una ecuación no lineal. Bueno, esa ecuación no lineal se puede poner como set sistema. Y este tipo de sistemas nos interesan, son en lo que me quería centrar, tomándolos como ejemplo. Son lo que llamamos sistemas dinámicos autónomos. En el segundo miembro no aparece la variable independiente. Los no autónomos son igual de interesantes, pero bueno, los autónomos tradicionalmente han tenido mucha importancia. Bueno, ¿qué le pasa al plano fase de ese fenómeno que no es tan elemental? Se produce, por ejemplo, si ustedes cogen una varilla, ven los dos puntos de estabilidad. Un punto de estabilidad es cuando está horizontal y otro punto es cuando lo tienen aquí arriba. Si está aquí arriba es inestable porque en cuanto hago un pequeño movimiento la varilla baja. Y si está aquí abajo, pues es estable, se queda quieto hasta que nosotros lo movamos. Luego vamos a tener puntos en esa descripción matemática que nos tengan que describir obligatoriamente pues los puntos que llamamos críticos del sistema, que son y que pueden ser estables o inestables. En este caso hay infinitos puntos, está el 0, pi, 2pi, 3pi, 4pi, 5pi, 6pi, 7 y para detrás, todo lo que queramos. Unos serán estables y otros son no estables. Si uno estudia las trayectorias, aquí ya estoy en el plano fase, es decir, x frente a x'. Si uno estudia las trayectorias me está diciendo en torno a cada punto cómo se van a ir comportando las soluciones. Y si yo sé representar esto, y esto es muy fácil de representar, sea lineal o no lineal el sistema, digamos, tengo muchísima información. Y vean que las trayectorias ahora no son tan elementales como antes, sin embargo el sistema no es tan complicado, pero es no lineal. Bueno, así podríamos seguir, y esto sirva solo de motivación de los planos fases en el caso ordinario y su utilización, y su utilidad. Me voy a ir, bueno, los sistemas dinámicos tienen aplicaciones en muy diversos campos. En la dinámica de poblaciones, sin lugar a duda, dentro de las ciencias de la vida, sin lugar a duda, y en la mecánica, tremendas controlaciones, tremendas aplicaciones. Y cuando uno mezcla esto con la teoría de control, es decir, cuando uno mete parámetros para controlar, funciones para controlar lo que está ocurriendo, puede hacer virguería. Eso es lo que hacen al final los ingenieros, bueno, con modelos que sean más o menos buenos. Luis hablaba, el profesor Vázquez hablaba el otro día, pues de un grupo francés que estaba aplicando esto en la Boeing, en los automóviles para el tema de los baches. Bueno, cuando una persona va en un automóvil y pasa por una carretera de baches y que contrarresta lo de los baches, etcétera. No voy a entrar en el detalle, pero bueno, indicarles que esto tiene aplicaciones en todo este tipo de tinglados. Bueno, ya les he indicado, se estarán imaginando que cuando hablo de sistemas dinámicos fraccionarios, pues todo lo que he hecho es sustituir la derivada de orden 1 por la derivada de orden fraccionario. Pero eso es lo que he hecho yo aquí y lo que ha hecho pues, unos cuantos
en unos cuantos trabajos de los publicados. Yo voy a intentar, si llego, y si no llego, pues el que tenga interés, pues hablará conmigo. Yo voy a intentar llegar a dar algunas justificaciones que están basadas en lo que he dicho anteriormente de la exponencial, en lo que he dicho anteriormente del núcleo y algunas cosas más. Entonces me voy a centrar, primero, voy a escribir el caso más elemental de sistema dinámico que nos podemos echar a la cara. El que aparece en cualquier libro de texto, nada más que uno empieza a leer algo de esto. El caso lineal de orden 2. Bueno, aquí he puesto alfa y alfa, como en el caso ordinario es 1 y 1, pero no tiene por qué ser alfa y alfa, puede ser 1 y 2. Perdón, puede ser alfa y beta. Y alfa entre 0 y 1 y beta entre 0 y 1, o a lo mejor beta entre 1 y 2. ¿Por qué no? Depende de las propiedades que consiga. Y ahora veremos cosas curiosas que van a pasar. Bueno, si uno resuelve esto, las soluciones en lugar de venir dadas en función de la exponencial clásica, pues vienen dadas en función de la exponencial esta. Ah, curiosamente, y a esta exponencial que le pasaba, pues esta exponencial lo que le pasaba es que tenía unas propiedades muy interesantes de las cuales les estuve hablando antes. Se comportan más lentas, van más lentas. ¿Qué esperan ustedes que pase en el plano fase? Pues lo que ustedes esperan va a pasar. Normalmente aquí todo esto se hace un estudio de los puntos críticos, en términos son los puntos críticos los que anulan a cada una de las derivadas y esto da lugar a, digamos, a una ecuación que se llama característica y las raíces de esa ecuación característica, según que sean reales, iguales, distintas, complejas, etcétera, pues dan lugar a que el comportamiento de las trayectorias en torno a esos puntos críticos pues sean de una forma determinada, como vimos en el ejemplo de antes. Una vez complicada, otra sencilla. ¿De acuerdo? Naturalmente, el caso que nos interesa más es el caso no lineal. El caso cuasi lineal lo podemos casi extender tal y como lo entendemos en el caso ordinario. Esta derivada que estoy utilizando en estos ejemplos es la más sencilla que puedo utilizar, la de Caputo. Bien, conclusiones. Bueno, las conclusiones que veremos, si acaso cabe, después con los ejemplitos, van a ser. Conclusión primera que vamos a observar. El comportamiento de las trayectorias en el entorno de los puntos críticos va a ser completamente análogo al caso ordinario. ¿Así? ¿Y entonces para qué introduces esto? Ajá. Pero la aproximación de las trayectorias a los puntos críticos en el caso de ser estable o el alejamiento de las trayectorias en el caso de ser inestable está regulado por el parámetro alfa, con lo cual lo puedo convertir en mucho más lento o mucho más rápido simplemente con el control de un parámetro. Oiga, y si en lugar de ese núcleo pusiera otro, pues tendríamos que mirarlo, pero parece que eso pueda dar juego para controlar bastantes cosas, además del núcleo que yo estoy utilizando aquí. Pero ya por lo pronto, con ese parámetro, este núcleo y este operador que está bien estudiado y está en la literatura, ya puedo hacer virguerías de este tipo. Segunda cosa, lo malo, pierdo uno de los característicos puntos críticos, los llamados centros. Los llamados centros son aquellos en que las trayectorias que están muy cerca de él se convierten en algo cerrado, era de lo que hablaba antes. ¿Y qué caracterizaba cuando en el plano fase tenemos una trayectoria cerrada? ¿Qué implica obligatoriamente? Que hay soluciones periódicas. Y en este caso, la conclusión es no hay soluciones periódicas. Eso es fatal. La mayor parte de los estudios en matemáticas están dirigidos al estudio de las funciones periódicas de los sistemas dinámicos. Estamos perdiendo todo. ¿Está usted tonto? ¿Qué le pasa? Deje eso ya. Que además de tener complicaciones, pues es que no da los resultados que uno espera. Tiene que ser periódico. ¿Cómo no va a tener soluciones periódicas? No sirve para nada de lo que yo lo utilizaba. Es que no quiero que sirva para lo que usted lo utilizaba. Para lo que lo utilizaba están los operadores adecuados. Lo quiero para otras cosas. Esa propiedad le sacaremos provecho. Mucho provecho. No un poquito, mucho provecho. Si da tiempo de ilustrarlo con el ejemplo explícito, lo haré, y si no, lo haré de palabra. Por tanto tenemos aquí una combinación de cosas que en cierto modo son esperables. Una es la lentitud de aproximación en las trayectorias, lo cual, careciendo de interpretación, nos va a conducir a que
lo normal que ocurra con las soluciones cuando estamos hablando de ecuaciones diferenciales y de evolución es que ese parámetro me esté hablando de la velocidad con la que me aproximo, como es natural. Si le estoy metiendo un núcleo de convolución, le estoy metiendo algo que retrasa, que atrasa, ¿de acuerdo? No acelera. Y lo otro es que se nos convierten, los ciclos límites se nos convierten siempre en espirales, pero tendiendo más lentamente o más rápidamente, según el control que yo haga de la alfa, al, digamos, al punto, digamos, crítico. Bien, entonces, simplemente un par de ejemplos. Pues en este ejemplo tenemos raíces distintas, reales y diferentes, y entonces pues se comporta pues, de esa manera, muy parecido al caso ordinario, pero más lento. En este ejemplo, pues, raíces reales, diferentes, etcétera, se comportan más o menos como en el caso ordinario, pero más lento. En este ejemplo volvemos a tener raíces reales, pero son iguales, entonces la solución general es esta, un poquito más extraña, pero los comportamientos siguen siendo muy parecidos. Aquí empiezan a aparecer cosas interesantes. Aquí es cuando la ecuación característica de la que les hablé antes tiene raíces complejas. Cuando la ecuación característica de la que les hablé antes tiene raíces complejas, tenemos que distinguir dos casos, claramente diferentes. Uno, que las raíces sean imaginarias puras o no. Si las raíces no son imaginarias puras, las soluciones tienen una exponencial por delante, y esa exponencial domina a los senos y a los cosenos. Y en el caso de que las raíces sean exponenciales puras, entonces las cosas van distintas. ¿De acuerdo? Y ese es el caso que da lugar justo a los ciclos límites, a la periodicidad y a los centros. Luego, ese es el que nos va a interesar. Bueno, que en este caso, en el que las raíces tienen parte real distinta de cero, nos pase esto, pues la única observación que podemos hacer es que la aproximación es más lenta. En este caso, este sería el caso ordinario, en que alfa vale 1, ¿vale? Y este es el caso en que alfa es igual pues, a 0,9 y 0,5. Este es 0,9, este es 0,5. Ven que la aproximación es más rápida o más lenta según el caso del que estamos hablando. Estoy en el plano fase, ¿eh? No estoy hablando de la representación de t frente a x. Pues este es el caso interesante. Estamos perdiendo ese tipo de cosas. Y entonces, ¿en qué podemos aprovecharlo? Pues miren, vamos a centrarnos en esta ecuación. Esta ecuación es muy conocida y, digamos, a partir de las ecuaciones constitutivas, es el modelo más elemental de competición de especies, ¿vale? Cuando tenemos una especie X y una especie Y con una densidad determinada, y bueno, no sé, el zorro y el conejo o cualquiera otra. Pero esto que nos cuentan cuando en la universidad nos introducen a este tipo de temas, vamos a mirarlo ahora con una perspectiva completamente distinta. No quiero decir distinta en esta conferencia. Completamente distinta en el siguiente sentido. Vamos a irnos a un problema real. Cáncer y quimioterapia, o medicación, radioterapia. SIDA y medicación. Bueno, si yo constituyo un modelo de competencia y veo las dos sustancias como, digamos, compitiendo en un medio, una por matar a la otra y la otra por reproducirse, en un medio donde el medio, ¿verdad que ahora estamos hablando de un medio altamente heterogéneo, difícil de caracterizar solo con unas cuantas constantitas por ahí y decir que la X y la Y multiplicadas, porque es que cuando una no se muere, la otra tiene que morir, y entonces para que viva, pues tiene que llegar a un límite determinado para volver a crecer. Esto ya empieza a sonar extraño. Estamos en un medio donde hay muchas más competencias, hay muchos más elementos que constituyen en el entorno del crecimiento pues, de las células cancerígenas o en la aplicación de la quimioterapia. Tenemos un modo muy fácil, que es el modo que produciría, bueno, los modelos que circulan, que no son buenos, son aproximaciones que circulan, digamos, dentro de la literatura correspondiente, son modelos en torno a sistemas dinámicos. Sistemas parecidos a estos, a veces con más ecuaciones diferenciales. Me he centrado en el más sencillo. Imagínense la siguiente situación. Es decir, yo tengo un paciente, uno representa la densidad de células cancerígenas y el otro la cantidad de medicación que le voy a aportar.
llamémoslo quimioterapia, quimio que le voy a aportar al paciente. Hombre, tengo un modo facilísimo de cargarme todas las células. Le pongo suficiente quimioterapia y estoy seguro de que me las voy a cargar. ¿Qué es lo que ocurre? Que me cargo también al paciente. Luego, en este caso, a mí me interesaría una solución que se convirtiera periódica. No, porque si se convierte periódica, el cáncer sigue ahí. Bueno, sí, lo he parado. Bueno, pero sigue, ¿no? Me interesaría una situación en la que tendiera como una espiral en la trayectoria al punto crítico. No, porque entonces me estoy cargando al paciente si lo hago con demasiada velocidad. Lo que me interesaría, que si tendiera a eliminarse el cáncer, es decir, a eliminar la especie, una de las dos especies, pero con lentitud suficiente como para que el paciente no se me muera. Y por tanto, me empieza a interesar la siguiente circunstancia. Me interesa que se me produzca, voy a, si hace falta, después vengo por aquí. Me interesa que se me produzca la circunstancia que aquí tengo representado a lo grueso. Es decir, yo podría con un modelo ordinario conseguir una cosa de estas periódica, o podía conseguir que esto viniera como una espiral, pero no puedo controlar, no tengo parámetros. La alfa me permite controlar la velocidad muchísimo mejor que cualquier modelo ordinario con los parámetros que le quiera poner. Por tanto, digamos, a mí me interesa que se me empiecen a producir situaciones como esta que pinto aquí. Miren, una situación como esta que pinto aquí proviene de esta circunstancia. He cogido, esto es un sistema dinámico cogido al azar, con lo cual no me miren por favor esto de que si en puntos determinados se me hace negativo, se me hace positivo, la población no puede ser negativa, el tiempo no puede ser negativo, cosas de este tipo. Es decir, naturalmente tendríamos que coger el modelo adecuado. Solo quiero plantear la idea, y el interés que la no localidad planteada desde este punto de vista puede tener. Fíjense que voy a coger condiciones del tipo 1.2, 0.9. Esto podría ser multiplicado por 1000, o multiplicado por 1.000.000, pues yo qué sé, depende. Unidades de, pues depende las que sean, ¿no? En realidad, estas son las condiciones iniciales de las que yo parto, según que sea una especie o sea la otra. Y esto, miren, este es el sistema dinámico pero donde, fíjense, le voy a dar a alfa un valor que va a desequilibrar el sistema, y a beta otro valor, y ahora voy a hacer una curiosidad. Yo puedo controlar lo de la lentitud, pero lo que me es más difícil es que se me mantenga cerca de una órbita periódica, que es lo que yo necesitaría ahora. Es decir, que se mantenga el tiempo que el médico decida. Durante un mes usted va a estar aproximadamente con tanto cáncer, pero yo lo tengo controlado. Y dentro de un mes yo le voy a hacer bajar a la siguiente órbita, un poquito más abajo. A la siguiente órbita en realidad no, lo voy a hacer de modo espiral. Y después, al mes siguiente, lo hago bajar. ¿Y cómo lo voy a hacer bajar? ¿Y cómo calculo las cantidades? Pues las cantidades las puedo calcular con un modelo como este, donde controle la alfa y la beta me sirven de controladores, y las condiciones iniciales las voy variando en cada una de las circunstancias. ¿De acuerdo? Luego lo que tendría que determinar es cuál es el modelo concreto. En ese caso, fíjense, esto representaría, aquí he movido muy poco la alfa y la beta. Si muevo más la alfa y la beta, esto se me va amortiguando. Y aquí he partido de aquí, y como ven, esta sería la trayectoria que corresponde a este sistema si alfa y beta fuera 1. Y esto no es un error del dibujo, de los métodos numéricos. Esto es que he conseguido que la trayectoria se mantenga alrededor de esa solución cuasi periódica durante el tiempo casi que me dé la gana. Después, moviendo de nuevo el alfa y el beta, básicamente moviendo las condiciones iniciales, el alfa y el beta, en el modelo y en el paciente, y probablemente el núcleo, incluso en el modelo correspondiente, podré conseguir este efecto que es el que me interesa. ¿De acuerdo? Se mantiene en equilibrio hasta que yo quiera y lo voy haciendo bajar poquito a poco. Claro, esto lo he hecho en tiempo finito y por tanto la aproximación
al límite, el punto crítico, digamos, entendámoslo como el punto en el cual se quedan todas las células sanas y el paciente se ha sanado. Bueno, supongamos que lo ideal sería eso y que no podemos llegar a eso, pero a lo mejor podemos llegar a formar aquí una cosa casi estable en esta zona. Bueno, si hablamos de otro tipo de aplicaciones, pasarían cosas por el estilo. Estos son modelos análogos, pero ahora con una alfa y una beta un poco más distanciadas, 0,8 y 1,2, y estas condiciones iniciales. Ven como ahora salto y ahora se ve perfectamente, mucho más claramente cómo me estoy aproximando a la solución periódica. Fíjense que al trabajar en una zona, en el plano fase, cuando me aproximo a algo cerrado, me estoy aproximando a soluciones periódicas, y las soluciones periódicas me interesan desde el punto de vista que antes les expliqué. Bueno, ahora simplemente abran la imaginación y a partir de aquí, pues el tipo de aplicaciones con los cuales nos podemos meter son muy importantes. Solamente decirles que esto no es casual, esto es debido a la no localidad del operador, que a su vez está directamente implicado en el núcleo. Y he resaltado mucho que el núcleo de estos operadores no es más que uno de los posibles, uno particular, y que desde luego es suficientemente bueno porque me permite hacer ese tipo de cosas. Y la lentitud, el control que tengo de la evolución de determinados procesos. En los procesos subdifusivos esto funciona fenomenalmente también. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias por su paciencia, muchísimas gracias por su atención.